VTR presentó Sonará majadero que sigamos hablando de estos temas, pero la verdad es que no lo es, porque hay tantas posibilidades de que este proceso de descentralización acabe en nada, o bien en muy poco, y que al final todos estemos aquí lamentándonos largamente sobre nuestras frustraciones, en vez de haber hecho lo que teníamos que hacer en el momento. Y lo que tenemos que hacer es revisar un poco cómo está llevándose a cabo el proceso. Para eso hoy día estamos con Felipe Torralbo, director ejecutivo de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado. Felipe, muchas gracias por estar otra vez en Panorama 15. Muchas gracias por la invitación y por otra vez recibirnos acá en tu casa y apoyar el trabajo de la Fundación y el trabajo de este proceso en el cual estamos todos, ustedes desde una trinchera, nosotros desde otra, pero también comprometidos por sacar adelante. Felipe, nosotros en el programa ya hemos revisado un poco en detalle de qué va el proyecto de ley y cuáles son los problemas que tiene el proyecto de ley de elección directa de intendentes, principalmente que no significa un gran cambio, sino que termina reemplazando una figura por la otra. Si usted no lo ha visto, si usted en su casa no lo ha visto, puede revisar los links de Panorama 15 en YouTube. Pero cosas que han surgido en el último día, particularmente el anuncio de la presidenta de poner urgencia al proyecto, ya es una noticia interesante y que nos parece posible visualizar la elección directa de intendentes el 2017. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este proceso? Bueno, para nosotros fue una tremenda noticia que la presidenta anunciara que le iba a poner urgencia simple al proyecto de ley, al proyecto de reforma constitucional de la elección del intendente, porque había un poco de desesperanza en el ambiente regionalista. O sea, en general todos estábamos un poco preocupados porque ya esto no salía. Y cuando sale la urgencia del proyecto de ley, mira, múltiples razones pueden haber. Hemos hecho todo tipo de análisis. Está el tema de la discusión sobre las otras reformas, que hubo un proceso de repriorización y probablemente ahí la descentralización surge como un buen elemento a poder reflotar para combatir el decaimiento en las tasas de aprobación del gobierno, que dicho sea de paso, son muy menores a las de la región metropolitana. Estuvimos revisando la de IMARC y están 8 puntos por debajo del gobierno de Michelle Bachelet en la sumatoria de las regiones versus la región metropolitana. No es un dato menor que las regiones estén más descontentas aún con la gestión del gobierno que en Santiago. Transantiago de por medio, anegaciones por lluvias de por medio, etcétera. O sea, sí, pero el olvido es muy grande. Por último, claro, el Transantiago es un error que se hizo por Santiago. Claro. Entonces, con esos datos a la mano, con el tema de que la reforma es más bien una reforma política, una decisión de ampliar la posibilidad del acceso a una democracia a nivel subnacional más fortalecida a través de la elección de la máxima autoridad regional, y que no significa grandes costos para el Ejecutivo, que es uno de los temas que también los tiene bien acogotados. Creemos que pueden haber sido los factores que finalmente llevaron a que se priorizara la agenda en descentralización, y también esto se vio reflejado en los ambos cónclaves que se dieron el lunes de esta semana, tanto el de la mayoría como el de la oposición. De los cuales no ha trascendido mucho respecto de las regiones. No, pero es interesante analizar ahí un poquito más en detalle. Los cónclaves obviamente tuvieron la discusión central en lo que más se toma la agenda, educación, trabajo, transparencia, pero la presidenta, ella misma, priorizó otras cosas. Y una de las principales que priorizó en su figura fue el tema de descentralización y elección popular del intendente. Y lo mismo pasó en el cónclave de la oposición, en el cual se priorizaron 4 áreas y una de ellas fue descentralización también. Lo cual nos refleja que, independiente del posicionamiento en la agenda, de cuánto esto esté finalmente siendo el tema del momento, hay una transversalidad política que nos permite pensar en que la discusión, que se pueda avanzar en esta discusión, que se pueda dar una buena... Ahora, Felipe, la transversalidad siempre ha estado. Sí. O sea, desde que empezamos, por lo menos incluso desde que empezó Panorama 15, nunca ha sido un tema de gobierno de oposición quien se encarga de la descentralización, y más bien los centralistas se reparten de igual manera en ambos sectores, ¿verdad? Sí. Ahora,
pongámonos en la situación de que este es un gran momento win-win, donde la presidenta puede subir su popularidad por hacerse cargo de las regiones pueden elegir directamente a sus autoridades finalmente y eventualmente tener más capacidades. ¿Cómo ven la perspectiva de que, hemos perdido un montón de tiempo, pero resulta que ahora le ponemos urgencia y vamos a elegir al intendente ya no en 2016, sino en 2017? Eso es lo que se dice. Sí, ¿Cómo evalúan ese escenario? La idea de 2016 se ve compleja, por supuesto. El tema ¿cuál es la diferencia respecto a la transversalidad? Sí, la transversalidad ha existido siempre y sobre todo en campaña, son todos regionalistas en campaña. Lo que ahora hay, priorización. Y eso es lo que no estaba, transversalmente. Antes habían a destiempo priorizaciones, pero en este momento ambas agendas priorizaron explícitamente la descentralización como temas tanto para la derecha como para la concertación. Entonces, esa es la diferencia que existe con la transversalidad anterior. Podemos suponer que una transversalidad orientada hacia la acción. Respecto a la agenda, incluso 2017 es compleja, pero tenemos la esperanza de que si se hacen bien las cosas, si la discusión en el Senado avanza, sin perder, con rapidez, pero sin perder de vista que existen algunos artículos de esta reforma que no fortalecen el proceso de descentralización, sino que derechamente arrastran la tradición del Estado unitario, ultracentralista, y se puede mejorar eso en el Senado. Yo creo que se puede alcanzar a la elección del intendente en 2017. Eso sí, un detalle no menor que de repente pasó colado en los medios, que siempre y cuando se le ponga la urgencia. Porque se anunció que se le iba a poner la urgencia, pero hasta el momento, por lo menos lo que yo tengo entendido, hasta la mañana de hoy día no le hemos visto la urgencia, no ha pasado por oficina de parte del Senado. Eso no es poca cosa, porque, claro, porque el anuncio para la prensa funciona. Muchos pensaban que eran 30 días contados desde que la presidenta lo dijo en la prensa, y no, son 30 días contados desde que esa urgencia entra por la oficina de parte. Y eso, con una agenda tan apretada, porque hay que pensar que tienes que tener el trámite en la discusión, en el Senado, luego tiene que ir a la tramitación en el CERVEL, o sea, hay hartos procesos para poder avanzar hasta finalmente poder tener la votación. Todos estos días valen, todos esos días cuentan. Entonces cualquier retraso superior al que ya hemos tenido va a afectar directamente la elección. Oye, Felipe, la derecha dijo que este proyecto de elección directa de intendentes, que es una cuestión que también hemos revisado aquí en el programa, crea un intendente de cartón, decía en el cónclave de la derecha. Cuestión con la que estamos de acuerdo. Sí. ¿Por qué tenemos fe en que el Senado va a saber resolver en 30 días lo que no se supo resolver durante todo este tiempo de dormir, más el tiempo que se generó el proyecto? Han habido bastantes instancias, tú conoces de los seminarios que hemos organizado desde la Fundación con el apoyo de la Academia Parlamentaria del Centro de Extensión del Senado, donde han asistido importantes personas de los partidos políticos y todos expresan en los dos seminarios que ya hemos desarrollado, y esperamos que en el tercero que se va a desarrollar también así sea, que este es uno de los principales problemas que tiene el proyecto de reforma constitucional, que es que crea una figura paralela, que es la del gobernador regional, la cual viene en el articulado propuesto a tener la competencia del gobierno regional. Sí, ya revisamos bien ese proyecto, pero entonces, ¿tú crees que después de lo que ha ocurrido y con la caída en conciencia de los senadores sobre este proceso, van a ser capaces de transformar el proyecto exactamente en lo opuesto de lo que está planteado? Los compromisos políticos que no son efectivamente la votación del proyecto no pueden dar garantía de eso. Lo que sí tenemos como antecedente es que en intervenciones públicas, en los seminarios, todos han sido bastante transversalmente los partidos también han criticado ese articulado, el artículo 111 que es de ese proyecto de reforma, en el cual está el tema del gobernador regional, y eso al momento de disminuir esa figura o llevarla solamente a las funciones de gobierno interior y no de gobierno regional, podríamos mantener ya un intendente menos de cartón, más empoderado, lo cual también no está asegurado. Hay otro proceso después, que es la Ley Orgánica Constitucional, que va a definir las competencias, el medio de elección. Hay otras cosas que también tienen que ver con el proceso de la elección del intendente y por la cual también la agenda se ve más apretada, que es toda esta ley que tiene que también hacerse a posterior con los procedimientos, ¿cierto? Y las competencias. Y eso ya tenemos un antecedente malo. La elección de los consejeros regionales
fue muy compleja desde ese punto de vista. La ley orgánica constitucional se sacó a presión y al margen de al límite de la inconstitucionalidad, porque como estaba hecho la reforma constitucional que definía la elección del consejero regional, pero no la ley orgánica constitucional que definía cómo se elegía, cuáles eran sus competencias, etcétera, casi se cae en un vicio de inconstitucionalidad por no tener el procedimiento y si tener la obligación de tener la votación. Hay que tener muy en consideración eso al momento de avanzar en este proyecto, por los tiempos. Oye, Felipe, el próximo miércoles en Valparaíso se va a hacer un seminario que viene ya como a hacer un gran canto comunitario, porque van los principales presidentes de partidos políticos, etcétera, a hablar ya mucho más definitivamente sobre lo que está ocurriendo. Un muy buen momento también para atornillar, digamos, o tratar de asegurar un poco la participación y la vocación, en este caso de los partidos políticos, de participar activamente en el proceso de descentralización. ¿Cómo ustedes, cuál es el principal desafío que tienen para ese día, para ese seminario? Aprovechamos de invitar a la gente también. Sí, por supuesto. La idea es que en ese seminario podamos ya entrar en la discusión fina del proyecto. Vamos a discutir estos artículos que ya han sido tan presentados por Juan Andrés Varas, por Heinrich von Baer, que han sido defendidos desde la Subdere. Pero hay un conflicto ahí que en el fondo hay que dilucidar, donde los partidos políticos, donde los movimientos con representación parlamentaria tienen que marcar postura y señalar si es que el proyecto de reforma constitucional es viable como está o definitivamente hay que hacerle cambios que para poder votarlo a favor. Entonces, en ese sentido, la invitación para este miércoles 12 va a estar en el Salón de Honor del Congreso. Desde las 8:30 de la mañana, es a que asistan y que podamos como ciudadanía participar de este proceso. Creo que es muy importante para la ciudadanía de regiones incorporarse a esta discusión, demostrarle a nuestro representante en el Congreso que estamos atentos, que como ciudadanía nos importa este tema y que tenemos serias preocupaciones respecto al proyecto de reforma constitucional, porque la idea es descentralizar y no, hacer una descentralización real, no una descentralización de cartón o tener un intendente que no tenga las competencias para poder cumplir la promesa del gobierno regional y no que simplemente sea una persona que después tengamos que lamentarnos una promesa autocumplida, que se eligió un intendente y no podía hacer gobierno, que no generó desarrollo, que no generó avance, lo cual es esperable desde el punto de vista de que suceda si es que ese intendente no tiene los recursos, no tiene las competencias y solamente tiene el voto ciudadano. Se necesitan todas esas cosas para poder avanzar. Felipe, se nos acabó el tiempo. Siempre se acaba. Sí. Así que agradecemos mucho que hayas estado en Panorama 15. Esperamos que funcione muy bien ese seminario. Vamos a estar ahí también presentes. Muchas gracias, como siempre, por apoyar estos procesos. Hasta aquí llegamos. Mire, el otro día estábamos en un almuerzo en Temuco y en un momento paramos la conversación y dijimos, de verdad, ustedes, que eran personas que estaban sentadas con nosotros en la mesa, ¿entienden lo que es la elección directa de intendente? Y la verdad es que la respuesta era no. Estamos tratando de correr esa barrera de lo difícil que es entender el proceso que se está llevando a cabo, pero básicamente es más poder para las personas, es más capacidad de decidir sobre sus propios territorios. Es poder hacerse responsable no solo de la mala o buena idea que tuvieron por votar por A o B presidente, que es la única cosa de la que conversamos en términos ciudadanos, sino hacerse responsable de la ciudad que construimos con nuestras decisiones. Así que revisen nuestros links, están todos disponibles en YouTube. Aquí estamos siempre para tratar de avanzar un poco en responder esas preguntas que le surgen mucho a todo el mundo. Nos vemos muy pronto otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.